nos gustan los regalos. Puede ser que hayan personas que no les guste que les celebren. He conocido personas, inclusive artistas famosos, que no les gusta que les celebren el cumpleaños, pero los regalos son lindos. Máximo si es algo que usted ha anhelado, usted quiere. Yo en mi vida he sido muy feliz cuando he podido darle a alguien, mi familia, a mi esposa, a mis hijas o a alguien, algo que esa persona estaba anhelando. Y cuando yo hablo de un regalo imposible de pagar, diga conmigo, estoy hablando de la gracia de Dios. ¿De qué estoy hablando? Casi no escucho. ¿De qué? Ahora, todos nosotros vivimos en una cultura donde es fácil reconocer los méritos. Cuando alguien hace algo bien, es fácil decirle bien, buen trabajo. Inclusive en algunos trabajos, valga la redundancia, pagan ese tipo de acciones de reconocimiento, porque el mundo enseña que usted es bueno y vale si usted es productivo. Si usted es una persona productiva, si es una persona de resultados, usted es una persona valiosa. Así es el mundo. Pero escúcheme bien, si fallas, entonces, si fallas, eres una persona que la gente muchas veces desaprueba por tus errores, por tus falencias. La gente tiende a hacer a un lado a las personas que se equivocan. Escuche bien, pero el reino de Dios opera bajo una lógica distinta. El reino de Dios opera bajo la gracia. ¿Bajo qué? Y de eso quiero hablar. Me parece un tema hermoso porque se acerca el 24, la noche donde reciben los niños, los jóvenes. Quizás a usted también le van a dar su regalito. Yo estoy esperando el mío también. Pero me pareció un mensaje hermoso para un día como hoy. El reino de Dios opera bajo la gracia. Y la gracia, escúcheme bien, es el corazón del evangelio. El evangelio de Dios no existiría si no existiría la gracia. Estaríamos perdidos sin la gracia. Entonces, lo que late como una prioridad, como doctrina fundamental del evangelio es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el idioma, diga conmigo, el idioma del cielo. ¿Cuál es el idioma del cielo? La gracia. Y es el puente, escuche bien, que nos une con un Dios y una humanidad quebrantada. O sea, la gracia es ese puente que unió al pecador con el Dios que ama al pecador. Esa es la gracia, un puente que nos lleva a Él. Entonces la Biblia no presenta la gracia como un concepto abstracto, sino que lo presenta como una experiencia de vida. La gracia es una experiencia que debemos vivir todos, diga conmigo, todos. Ahora, me preocupa quien no entiende la gracia, me preocupa quien no conoce la gracia, porque se está perdiendo del corazón del evangelio. Diga conmigo, se está perdiendo lo mejor. Y por eso yo quiero preparar a la iglesia en este tema y en esta serie, porque yo sé que la gracia te va a hacer vivir un año 2026 cargado de favores y de misericordias de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le puede dar un aplauso a Dios? Muy bien. Dije que la gracia es una experiencia viva. ¿Cómo? Una experiencia viva. Y es Dios interviniéndonos, escúcheme bien, como seres humanos. Y cuando ya usted y yo experimentamos la gracia y el favor de Dios, no queremos vivir otra vida que no sea esa vida buena y abundante que Dios nos ha ofrecido. Voy a llevarlos a la escritura nada más para introducirlos y seguir poniendo principios. Mas Dios muestra su... Por cierto, cuando usted ama, usted lo demuestra. Aquí dice que Dios demostró. Es muy difícil creer en un amor que no se demuestra. Mas Dios mostró o muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿cómo? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios, escuche lo que le voy a decir, no es una licencia para andar pecando. Nadie dijo amén. Está bien que no diga amén, pero piense lo que estoy diciendo. La gracia no es una licencia para que hagamos todo lo que queramos. No. Ahí es donde la iglesia puede caer en peligro, porque la gracia de Dios no es un permiso para andar pecando deliberadamente. La gracia de Dios no nos faculta para vivir una vida igual a la que teníamos antes. Alguien que dice que conoció la gracia de Dios y sigue siendo el mismo, no la conoce todavía. Porque la gracia tiene que ver con transformación.
Se está poniendo duro el pan. No. Escuche bien. La gracia nos capacita para vivir una vida transformada. La gracia me da a mí la capacidad de vencer el viejo hombre, de vivir una experiencia nueva, que la gente que me conocía ahora se asombre en el año del asombro diciendo: de verdad que Dios le cambió la vida a esta persona, esa familia es diferente, ese matrimonio es diferente, ese empresario es diferente. ¿Alguien está conmigo? Eso hace la gracia, transforma. Escuche bien, dice que la palabra gracia en griego es charis, nunca se le olvide esto, charis. Y yo me puse a estudiar, y en el mundo antiguo ellos aplicaban la gracia como algo que trae, oiga el término, mucha felicidad y satisfacción. Usted debe de ser la persona más satisfecha de la tierra, debe ser la persona más feliz de la tierra, porque la gracia de Dios llegó a su vida. Muy poquitos amenes. Voy a volverlo a decir. Usted debería ser la persona más agradecida. Usted debería ser la persona, escuche bien, más feliz de la tierra, porque usted conoció la gracia de Dios. Dice la Biblia que un día delante de Dios se van a presentar millares. Diga conmigo, millares. Pero millones de millones se van a perder delante de Él. Y usted es un bendecido de que usted será de los millares de millares que se presentarán delante de Él para recibirle de Él una palabra diciendo: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, gracia. También dice que charis se aplicaba a algo bello. Diga conmigo, no hay nada más bella que la gracia. Dígale al que está a la par suya: te veo lleno de gracia. ¿Cuál fue el mensaje del ángel Gabriel a la Virgen María? Mujer llena de... Hasta los ángeles le dijeron a esa mujer bendita y escogida, le dijeron: mujer, eres una agraciada de Dios, que entre millones de millones de millones de mujeres Dios te escogió a ti. Pues la gracia es igual, entre millones de millones de millones de seres humanos Dios se enamoró de usted. Dios se enamoró de su familia, Dios se enamoró de sus hijos. No precisamente porque muchas veces andan ahí un poquito, pero Dios se enamoró de sus hijos y dice: estos son los últimos días que los vas a ver perdidos, estos son los últimos días que los vas a ver haciendo lo que quieren, porque mi gracia los ha alcanzado. ¿Alguien me está entendiendo de lo hermoso que es la gracia? Wow. La gracia conlleva la idea de una belleza que nos da placer. Yo siento un placer de saber que Dios no me ve como un culpable, sino que Dios me ve como un inocente. Eso me da placer. De que Dios no me culpa de pecado, me justifica cuando me equivoco. Alguien debe haber dicho amén, porque eso es profundo. Escúcheme bien. La ley, dice la Biblia, que por medio de la ley de Moisés fue dada. Por medio de Moisés la ley fue dada. Diga conmigo, por culpa de Moisés o por causa de Moisés vino la ley. Pero la gracia y la verdad, dos palabras, gracia y verdad. Diga conmigo, gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley trajo muerte, la gracia por medio de Jesús trajo vida. Y vida buenísima, por cierto. Que muchos no la estén disfrutando es porque no han entendido la gracia. Escúcheme bien, gracias el amor que nos alcanzó. Gracias el amor que nos alcanzó, que nos transforma y que también nos envía a cumplir la gran asignación de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es gracia. Alguien que no era escogido ahora es escogido. Alguien que no había sido tomado en cuenta, el cielo lo tomó en cuenta. Ahora dice que la gracia es Dios actuando a favor de nosotros. Diga conmigo, la gracia es Dios actuando a mi favor cuando yo no me lo merezco. ¿Cuándo? Cuando no lo merecíamos. No merecíamos tanta bondad, no merecíamos tanto amor, no merecíamos ese sacrificio, pero a Dios le plació. A Él le plació, dice, enviar a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Aquí anoté algo importante. La ley decía, mira cómo era la ley. Mira cómo es la ley. La ley decía, haz y vivirás. ¿Qué decía la ley? Haz y vivirás. La gracia dice, cree y vivirás.
¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Hay algo que usted y yo podamos hacer? Diga conmigo, nada. Por eso la gracia no tiene que ver con lo que usted hace, tiene que ver con lo que usted es. Cuando usted entiende la gracia, usted no puede ser el mismo, usted no puede vivir una vida igual a los de los demás. Ahora mira esto, la ley, mira qué lindo esto, la ley nos mostró lo que Dios exige. Dios le exigía al hombre perfección. ¿Qué le exigía? Dios le exigía al hombre perfección. Le decía a Dios, no puede pecar, alma que pecar y morirá. Era infalible la ley. La ley nos mostró lo que Dios exige. Jesucristo nos mostró lo que Dios da. Hermosa, ¿eh? Escucha esto, en Moisés vimos mandamientos. ¿Qué vino a darnos Moisés? En Jesús vimos misericordia y vimos verdad. Diferente. La gracia de Dios es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. Ahora, Dios al darnos la gracia no bajó el estándar que tenía Él como Dios. La gente piensa, Dios se puso más suavecito en el último tiempo. No, Él no bajó el estándar de su forma de pensar, sino que Él en la persona de Jesucristo vino a levantarnos, vino a darnos ese, escúcheme bien, amor que el hombre necesitaba para alcanzar ser salvo, para alcanzar siempre estar delante de su presencia. ¿Cuántos celebran eso? Eso es hermoso, saber que tenemos un Dios que no bajó el estándar, sino que en Él mismo tomó forma de hombre para podernos llevar de vuelta al Padre. Eso es hermosísimo. Si le va a dar un aplauso, déselo a Dios, por favor. Sigo desarrollando este mensaje y dice así lo que ha notado. La ley, escuche bien, nos decía lo que éramos incapaces de hacer. La ley nos marcaba todo lo que el hombre no podía hacer, pero la gracia que Cristo nos dio nos va a poder hacer y permitir hacer lo que nunca imaginamos hacer. La ley te limitaba, la gracia te levanta, te impulsa, te lleva a niveles que nunca antes pensaste estar. Si la gracia y la verdad son la consecuencia, escúcheme bien, sin gracia, perdón, y las consecuencias que el pecado nos pueden facturar a nosotros, nos pueden terminar aplastándola. El pecado sin gracia nos aplasta, nos destruye. Pero escúcheme bien, la gracia de Dios siempre nos da una oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Alguien diga amén. Sin verdad, la gracia se vuelve permisiva. Si no hubiera una verdad detrás de la gracia, entonces podríamos vivir una vida sin límites, pero la gracia y la verdad nos da límites. Ahora mira esto, la gracia es un regalo que no merecíamos. Voy a poner 5 cosas rápidas. Y la gracia, diga conmigo, es un regalo que no merecíamos. Y le pongo un fundamento bíblico en Efesios capítulo 2 verso 8, dice, porque fuimos salvos, ¿por qué? Muy bien, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia comienza donde el mérito humano se termina, donde ya nosotros no tenemos nada para dar, donde nosotros somos ya incapaces de calificar, es cuando la gracia de Dios nos alcanza, nos admite, nos permite, escúcheme bien, servir a un Dios perfecto. Hermoso. Hombres y mujeres imperfectos sirviendo a un Dios perfecto. ¿Qué le parece a usted? Sin la salvación nosotros estaríamos perdidos, pero escúcheme bien, la salvación no depende de nuestras obras, no depende de lo que hago, porque no es así como nosotros nos vemos salvos delante de Dios, es por su gracia. Diga conmigo, es por su gracia. Ahora me gusta porque la gracia revela que Dios nos ama antes de que cambiemos. ¿Cómo? Muchos de ustedes fueron amados por Dios antes de que cambiaran y se volvieran la mejor versión del esposo, la esposa, el hijo, el matrimonio que son hoy. Porque la Biblia dice que Dios nos amó cuando estábamos muertos eso es gracia. Nos amó antes de la gracia alcanzarte. Tú y yo éramos hombres y mujeres descalificados, personas que no teníamos oportunidad, pero cuando la gracia llegó, escúcheme bien, el cielo se abrió para usted y para mí. Y un ejemplo de esto es David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que vivía apasionado por Dios, pero un día cayó. ¿Qué le pasó?
cayó y cayó profundamente. Ustedes saben la historia, no me voy a quedar ahí. David deseó una mujer, David la trajo a su casa, David mandó a matar al esposo y David se hizo el de la vista gorda con todo lo que pasó. Pensó que eso que él había hecho no le había provocado ningún mal. Pero escúcheme bien, aunque cometió adulterio, engaño y muerte, todo indica a que David podía en el tiempo de la ley quedar descalificado. Pero ya desde el tiempo de la ley ya la gracia se venía manifestando. Ya Dios venía dándonos como sombra de lo que vendría. Y podemos ver que aunque todo parecía que David había perdido delante de Dios la batalla en el pecado, Dios dice que David se humilló. ¿Cómo? David se humilló. Dice la Biblia que David lloró. Dice el Salmo 51, el Salmo de David es más profundo. Es cuando David reconoció que había fallado y David tuvo que humillarse delante de Dios, se quebrantó delante de Dios y pidió misericordia. ¿Qué pidió? Misericordia. Gracias, misericordia. Diga conmigo, gracias, misericordia. Ahora mire lo que dice el Salmo 51, que lo escribió el mismo David. David no lo escribió porque alguien se lo contó, porque David lo vivió. Vea, al corazón contrito y humillado. David supo que el día que se humilló y el día que se equivocó y el día que lloró delante de Dios, Dios le dio gracia. ¿Qué le dio? Diga conmigo, Dios los levantó y los salvó. Ahora, escuche bien, la gracia, para que me la entienda bien, la gracia no minimiza el pecado. La gracia no hace más débil el pecado, no lo minimiza, no. Pero la gracia de Dios exalta la misericordia de Dios. La gracia de Dios hace que el atributo más hermoso que nos permite ser vistos delante de Dios como inocentes nos alcance, nos abrace. Es hermoso. Ahora mira, Dios no cancela tu propósito por una caída, porque ¿quién no puede caer? Dice Pablo, mire que el que está firme, mire que no caiga. Este reino estará lleno de encrucijadas, estará lleno de caídas, quizás de equivocaciones, pero escúcheme bien, Dios no cancela su propósito con usted porque usted cae o se equivoca. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay humillación y hay un corazón quebrantado, Dios puede levantar al que cae. Amén. Tal vez la gente en el mundo te define por tus errores. Tal vez la gente en el mundo te identifica por un error. Ah, sí, fulano, aquel que hizo. La gente te asocia con eso. Escuche bien. Pero Dios te define por su gracia. Eso es hermoso. Saber que Dios no me ve como me ven los hombres. Saber que Dios no piensa como piensan los demás. Alguien diga amén. Ahora, número 2. Mira esto. La gracia nos alcanzó. ¿Quién fue primero? ¿La gracia o su amor por Dios? Diga conmigo. Fue la gracia de Dios, porque muchos de los que estábamos aquí no andábamos buscando a Dios, era Dios el que nos andaba buscando a nosotros. Muchos de nosotros fuimos encontrados en gracia y favor de Dios. Hay algunos de ustedes que hasta en la cantina Dios les hablaba, porque Dios estaba detrás de ti, porque dice que Él deja las 99 para ir a buscar a la que ama, para la que está perdida. Ahora, la Biblia no dice que nosotros amáramos primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Y dice Lucas 19:10 aquí, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? Casi no escucho. El Hijo del Hombre vino, Él anda buscando, ¿y qué más hace? Y a salvar los que están perdidos. Por eso la iglesia debería ser el centro más grande de perdidos que pueda encontrar usted. La iglesia es eso. Un lugar donde el Señor encontró a los perdidos. Por eso no podemos juzgar, diga conmigo, no podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos acusar a nadie, porque nosotros un día también estuvimos en condición de necesidad. Ahora mira esto, Jesús y la mujer samaritana, Jesús y la mujer del adulterio es uno de mis mejores pasajes en la Biblia. Está en San Juan capítulo 8. Aquella mujer que la trajeron avergonzada, ¿cómo la trajeron? Qué torta, ¿verdad? Esa mujer nunca se imaginó que esa noche o ese día, porque no sabemos si era de tarde, de noche. Sí, era de día, era temprano en la mañana.
la hallaron a ella en el mismo sitio donde estaba fallando en adulterio y la trajeron delante de Jesús. Eso dice la Biblia. Y ella fue expuesta. ¿Cómo fue? Humillada, empujada. Yo me imagino todas las cosas que le gritaban. ¿Sabe quién eran los que más le gritaban a ella? Pregúnteme, ¿quién es, pastor? Los que más Biblia conocían. Los que más Biblia conocían eran los que más estaban señalando a la mujer que se equivocó. Y siempre que hablo de eso le digo, ténganle mucho cuidado a los que saben mucho de Biblia. Porque la Biblia no es un libro para condenar, la Biblia es un libro para salvar. Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero vuelvo a la historia, la empujaban, le gritaban y se la llevaron delante de Jesús expuesta. Algunos piensan que fue hasta llevada desnuda delante de Jesús. Escucha bien. Pero cuando ella estuvo delante de Jesús, aquí usted ve la gracia en función. Déjeme permitir hacerle la escena. Ella está ahí avergonzada, humillada, ridiculizada, a punto de morir. La ley le facultaba, la ley ortodoxa, la ley judía estaba establecida que la persona que fuera hallada en adulterio fuera muerta a través de piedras, y ya ella estaba lista para estar en esa sentencia de muerte. ¿Cómo estaba ella? Diga conmigo, en sentencia de muerte. Así estábamos muchos de nosotros en sentencia de muerte, pero la gracia nos alcanzó. Denle un aplauso a Dios, vamos, denle un aplauso a Dios. Jesús nunca llega tarde. Permítame enseñarle y demostrarle la gracia. Vea, Jesús no justificó el pecado de ella. El pecado no se justifica. Diga conmigo, el pecado no se puede justificar. Jesús no dijo, ay muchacha, mire, no, Jesús no la justificó. Jesús reconoció que ella se había equivocado. Pero ¿sabes qué hizo la gracia? Detuvo la condena. La pena de muerte, la gracia la eximió. Eso es lo que hizo el Señor, porque todos nosotros estábamos como ovejas descarriadas, como ovejas perdidas. Dice que íbamos todos sin Cristo, sin rumbo, sin dirección, para una perdición eterna, pero la gracia cambió la condena, cambió el veredicto. Ay, alguien debería decir gloria a Dios. ¿Sabes qué hizo la gracia? Diga conmigo, ¿qué hizo la gracia, pastor? Restauró la dignidad de la mujer. Ella había perdido la dignidad, pero la gracia se la devolvió. Ay, qué linda la gracia. ¿Sabes qué hizo la gracia? La llamó a una vida nueva. Desde ese día ella se volvió la seguidora número 1 de Jesús. Mira qué cambio de 180 grados. La que se había acostado con un montón de hombres, ahora era la mujer más fiel al lado de Jesús, seguidora. La gracia transforma lo que antes éramos en lo que ahora somos. Jesús le dijo, la gracia le dijo, vete y no peques más. Eso es lo que la gracia nos da, ese es el mensaje. Pecaste, pero no peques más. No es una licencia. La gracia, Ricardo, no es pecaste, dale con todo, haz lo que quieras, sigue viviendo a la libre. No, la gracia, escúcheme bien, tiene límites. Diga conmigo, tiene límites. Dios trata primero con la persona. En la gracia Dios trata primero conmigo. ¿Con quién? Diga conmigo, me salva, me levanta. Algunos hasta besos me dieron, pero luego Dios trabaja con su conducta. Escuche, Dios primero te perdona a ti, pero luego trabaja tu conducta. Dice, ok, vamos a tener que modificar. Diga conmigo, hay que cambiar cosas. Si amamos la gracia de Dios, tenemos que cambiar. Antes de que usted pensara en volver a Dios, Él ya estaba pensando en tu restauración. Muchos de ustedes no habían entrado por la puerta de una iglesia y ya Dios estaba esperándolos, porque Él tenía un plan hermoso con cada uno de ustedes. Tenía un plan con su familia. ¿Alguien puede darle un aplauso al Dios de la gracia, al Dios de los regalos inmerecidos? Voy terminando. Número 3. La gracia no solo perdona. ¿Qué hace la gracia? Dígalo bien fuerte, diga, transforma. Vea lo que le voy a decir. Una gracia mal entendida es la que piensa que Dios solamente perdona sin transformar.
Pero una persona que entiende la Biblia y conoce la gracia es transformada por Dios. Y ejemplo de eso es lo que dice Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno, casi no escucho, de manera que si alguno ya tiene a Cristo, una nueva criatura, entonces ya no hay que hablar como hablábamos antes. Ya no se puede ver lo que se veía antes. Ya no se puede sacar la cabeza cuando va una dama ahí por el carro. Ya no se le puede gritar al conductor que está delante ahí haciendo la presita y sacarle la mano. Hay que decirle así: hermano, te bendigo, ¿ah? Hermano, me atrasaste, te bendigo, varón de Dios. Pero, ojo, ¿alguien me está entendiendo? Ya no somos igual, ya no podemos actuar igual, ya no podemos tratar a las personas mal, porque la gracia de Cristo y la vida de Cristo está en mí. ¿Alguien me está entendiendo? Muy bien. Y ejemplo de esto es Pablo. Diga conmigo, Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo andaba buscando a Cristo? ¿Ustedes creen que Pablo era una persona que le interesaba el evangelio? No, hombre, Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. Pablo era una joya. Pablo andaba buscando a los que amaban a Jesús, los que predicaban de Jesús, para apedrearlos, y demuestra que estuvo ahí cuando Esteban fue apedreado. Pablo estuvo ahí, Pablo levantó la mano, no sé, Pablo participó de eso. Mira, yo quiero que entiendas el poder de la gracia. Escúchame bien, Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de la iglesia de Cristo, pero la gracia lo alcanzó en Damasco. Si yo le preguntara a usted a dónde lo alcanzó la gracia, a mí me alcanzó ahí en Avenida 10. ¿Alguien se recuerda cuándo la gracia lo alcanzó a usted? Levánteme la mano los que se acuerdan todavía el día que Cristo entró a su vida. Qué hermoso. Yo no pierdo ese día de vista, ni puedo olvidar lo que Él hizo conmigo ese día, esa noche. Pero mira, a Pablo lo alcanzó la gracia cuando iba camino a Damasco, cuando iba ahí, iba a decir en caballo, pues es mentira, ahí iba Pablo. Mucha gente dice que a Pablo lo botaron del caballo y la Biblia no habla nada de eso. Lo que dice la Biblia es que lo tiró el Señor al suelo, lo humilló, le demostró, escúchame bien, que Él sigue siendo el Señor. Ahora, cuando Pablo iba camino a Damasco, la gracia lo alcanzó. Diga conmigo, lo alcanzó la gracia. Y se convirtió, una transformación de Pablo el perseguidor en Pablo el apóstol. ¿Ve que la gracia transforma? Antes Pablo causaba horror, ahora todos querían escuchar a Pablo. Todos querían que Pablo fuera a orar por ellos. ¿Por qué? Porque la gracia hace una transformación hermosa en nuestra vida. Mire lo que dice 1 Corintios 15:10, lo dijo la pastora. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy el que soy. Ese cambio de Pablo era ¿por qué? Porque conocía mucho la Biblia, porque había estudiado con Gamaliel. No, porque la gracia de Dios te faculta para ser la mejor versión de la persona que nunca fuiste. Yo estoy declarando que aquí están las mejores versiones de toda Alajuela, Costa Rica. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Qué hermosa. Amo la gracia porque la gracia cambia de dirección. Diga conmigo, la gracia cambia la dirección. Cambia tu identidad. ¿Qué cambia? Cambia tu identidad. La gente te ve y no te reconoce. La gente no puede entender qué pasó contigo, ¿sabes? Y usted tiene que decirle, fue la gracia de Dios que me alcanzó. Y la gracia tiene algo muy poderoso, es que te da un nuevo propósito. ¿Cuántos son los que están aquí son un nuevo propósito de Dios? ¿Dónde están los proyectos grandes de Dios en la tierra? Son ustedes, son sus hijos, son su familia. Dios no solo te salva del pecado. Escucha esto, hermano, amigo, compañero. Dios no solo te salva del pecado, te salva para un propósito mayor. Dayana, Él te salvó, pero no solo te salvó para que fueras al cielo, te dio un gran propósito, una asignación muy grande con tu esposo y con tus hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es gracia. Tu pasado no invalida tu futuro. Escúcheme, usted que está aquí y que probablemente a grandes escalas se equivocó.
y que está luchando con sus pensamientos día a día y viene a la iglesia pero se siente inmerecedor, se sienta en la silla pero se siente pecador, se sienta en la silla pero se siente descalificado. Yo tengo un mensaje para usted hoy. Escúchame bien, tu pasado no invalida tu futuro cuando la gracia de Dios está en escena. Cuando Dios quiere aplicar la gracia sobre un hombre, escúcheme bien, Él cambia el pasado de tristeza y lo cambia por baile y alegría. Número 4, termino. La gracia también nos sostiene. ¿Por qué era importante este mensaje de hoy? Porque estos días los zapatos de la libertad te quieren llevar a hacer un montón de cosas terribles. Hay algunos que se convirtieron, pero los zapatos se les quedaron endemoniados y apenas oyen una buena cumbia. Y yo le digo, hermano, ¿qué le pasó? Y me dice, pastor, yo me convertí, pero los zapatos siguen endemoniados. Habla eso, dice alguien por ahí. Bueno, estos días los pies presurosos te quieren llevar a cometer errores, pero ojo, la gracia te sostiene en el proceso, cuidado. Muchos creen que la gracia es solo para iniciar la vida cristiana. Muchos enseñan la gracia pensando, Luis, Ana, que la gracia es material para un nuevo convertido. No se equivoque. La gracia es lo que nos sostiene todos los días en el camino. Es tan importante la gracia que si yo no entiendo la gracia me pierdo. Yo sentí a Dios tremendo aquí. Escúchame bien. La vida cristiana necesita la gracia como combustible. Mi querido Ricardo, todos los días necesito la gracia. La gracia es el combustible que me sostiene, que me hace recordar que sigo en un cuerpo mortal, que sigo luchando contra los deseos de la carne, pero la gracia me da inclusión, la gracia me hace sentir hijo, la gracia me da libertad, la gracia me da acceso al Padre. A pesar de que mis debilidades, a pesar de que pueda sentir cansancio absoluto y diga no tengo ganas de nada, pero la gracia me levanta una vez más. ¿Alguien me está entendiendo? Y Pablo el predicador y Pablo el perseguidor también lo vivió y nos escribe y nos da un gran consejo que nos da a entender que la gracia es el oxígeno que necesitamos todos los que estamos en Cristo. Mire lo que dice Pablo en esta cita poderosa en 2 de Corintios capítulo 12:9, dice, bástate. Pablo entendió este mensaje de parte del cielo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el proceso. El proceso de Dios te va perfeccionando, el proceso de Dios te va afinando, el proceso de Dios te va transformando. Pablo entendió que él no podía, escúchame bien, manejar al antojo, a su propia decisión, su vida, porque habían cosas que se levantaban en contra. Y Pablo decía, ha orado 3 veces a Dios, y Dios le dice, no te estreses, Pablo, tanto, porque no has podido vencer ese aguijón. Aprende a refugiarte en mi gracia, aprende a esconderte en mi gracia, aprende que yo te escogí, que yo te amé. Aprende, Pablo, que yo te fui a buscar en Damasco porque tengo planes contigo. No es lo que tú eres, es mi gracia que te ama. Aleluya. Alguien debería haber gritado amén a eso. Esa es la gracia. Hoy estamos disfrutando un día de gracia. En enero voy a empezar una serie que se llama Gratitud, porque creo que mucha de la iglesia no ha entendido que para vivir un año de multiplicación tienes que aprender a vivir un año de gratitud. Prepárese, en enero vengo con una serie nueva. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Dios no le quitó la dificultad. Dios no se la quitó. Aunque él oró, Dios no se la quitó. Diga conmigo, por más que oró, no se la quitó. Había un mensaje más profundo. Había una revelación más profunda que Pablo no entendía, y se llama gracia. Aún siendo un apóstol tan poderoso, no entendía la gracia. Por eso esto no se trata del título, se trata de entender la gracia. Porque Pablo tenía un gran título, pero no entendía la gracia. Entendió la revelación, que la gracia no siempre quita la carga, pero te da fuerza para llevarla. Cuando te sientas más débil, más vulnerable, la gracia te da una extra. ¿Alguien está conmigo?
La gracia es suficiente cuando la fe se siente débil. Habrán días en que te vas a sentir con la fe como yo, 10 grados bajo cero. Baja mi fe. Pero ahí es cuando yo me acuerdo y digo, es en su gracia que lo vamos a hacer. Cuando vienen estos desafíos, si le vas a dar un aplauso, dáselo a Dios. Cuando vienen estos desafíos tan grandes cada año. Oye, este año médicamente me mandaron a llevar la vida más tranquila. Y mi esposa me dice, tienes que llevarla más tranquila. Pero uno sabe como pastor, y uno sabe que no es fácil. Que no es porque uno no quiere, es porque hay una presión, porque hay un compromiso. Pero escúchame bien, cuando la fe mía se baja, así que llega, que la tiene más grande, no sé, un niño que yo, es cuando yo me acuerdo de la gracia. Y yo digo, eso lo vamos a hacer en su gracia. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que te estoy enseñando no solo es un tema de materia bíblica, es un tema que vivo todos los días. La debilidad no es un estorbo para Dios. Diga conmigo, la debilidad no es un estorbo para Dios. Que un día me sienta débil en mi fe no es un estorbo para Dios. Dice, qué problema, Gravy, se te bajó la fe, ya no me sirve. No. Me he dado cuenta que mi debilidad es un escenario para conocer su poder. Me permite, me faculta para conocer al Dios de los imposibles. Ahora, tal vez usted no entienda muy bien su proceso de vida, pero te voy a decir una verdad y tienes que llevarte esto. Si te llevas esto, te llevas todo hoy. La gracia de Dios no te va a soltar. Declaro esto, la gracia de Dios no te va a soltar. La gracia de Dios te va a sostener, aun cuando ya no puedas. Quinto, la gracia restaura identidad y futuro. ¿Qué restaura? Pero dije algo más grande que la identidad, dije futuro. ¿Cómo? Pastor, la gracia también trabaja en mi futuro. Wow, qué poderosa es la gracia. El hijo pródigo, diga conmigo, el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a la casa con mentalidad de siervo. ¿Con qué? En la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo le voy a decir que me haga como uno de sus siervos, como un trabajador más. Él, como no entendía la gracia, volvió con mentalidad de esclavo. Diga conmigo, con mentalidad de esclavo. Pero el padre, con mentalidad de gracia, lo recibió como hijo. Ay, mejor vamos a cantar y nos vamos, chicos. Acabo de soltar algo poderoso. El hijo pródigo, cuando se equivocó en sus errores y despijarró todo y hizo todo lo que hizo, dicen que se acostó con rameras, todo eso que usted sabe. Cuando él volvió a casa, volvió con mentalidad de siervo, de esclavo. Pero cuando el padre lo recibió con mentalidad de hijo. Dijo, tú eres mi hijo. ¿Cómo dijo? Mi hijo amado. ¿Cómo le dijo? Qué poderoso. ¿Qué le hizo? Le devolvió la identidad, porque la gracia devuelve la identidad que se pierde por causa del pecado. ¿Qué hizo la gracia? Le devolvió la dignidad, porque ¿de qué valdría si Dios nada más me devuelve la identidad pero no me devuelve la dignidad? ¿Qué pasaría si Dios me perdona pero yo me siento ahí en la silla sintiéndome pecador y sucio todavía? ¿Qué pasaría? No, diga conmigo, la gracia me devuelve la identidad pero me da dignidad para sentarme en la mesa de los hijos. ¿En dónde es que se sientan los hijos? Diga conmigo, en la mesa. Los esclavos no tienen derecho, los hijos tienen derecho. No me entendió. Los hijos tienen un lugar especial en la mesa del Padre. Y ese lugar no lo compramos con dinero. Ese lugar lo compró Él en su cruz, en la cruz del Calvario, con su gracia. Te abrazó y te alcanzó. Alguien diga amén. Y por último, la gracia le devolvió la autoridad. ¿Qué le devolvió a la gracia? Le dieron un anillo que tiene que ver con autoridad. La gracia no solo perdona el pasado, restaura el futuro. Diga conmigo, la gracia de Dios
sanó mi pasado y está preparando mi gran futuro. Dios no te recibe para humillarte, amigo. El Padre no recibió al Hijo para humillarlo. Qué enseñanza. Por más errores, el Padre no lo recibió para avergonzarlo, lo recibió para levantarlo. Mi hijo estaba muerto. Mi hijo, dice el papá, estaba. Nunca más lo volveré a ver como lo vi. Mi hijo estaba muerto, pero hoy celebro que está vivo. Eso se llama gracia. ¿Cómo se llama? Cuando vuelvas al Padre. Este mensaje me está llegando, pero a lo profundo a mí. Porque hubo algunos que Dios nos dio una segunda oportunidad. ¿Alguien aquí Dios le ha dado una segunda oportunidad? Manfred, y este mensaje es para mí. Yo lo estoy predicando a usted, pero estoy ministradísimo. Escuche bien. Cuando uno vuelve de regreso a la casa del Padre, uno nunca vuelve a empezar de cero. Hay quienes te dicen, lo perdiste todo, te va a tocar empezar de cero. Porque así piensa el hombre. Así es el corazón del hombre. Juanca, el corazón del hombre es, lo perdiste todo, ahora mira a ver cómo lo recuperas. Es más, ni cuentes con mi ayuda, ve a ver cómo se la juega solo. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa de la gracia, ¿a dónde? Ay, casi no escuché. ¿A la casa de dónde? Él no volvió a empezar de cero. Comenzó desde la plataforma de la gracia. ¿Qué es eso, pastor? Le pusieron anillo, le dieron zapatos, le dieron vestido, le dieron otra vez la posición. Nunca empezó de cero, empezó desde la posición que solo la gracia te puede posicionar. Eso merece un buen aplauso. En pocas palabras, él lo perdió todo y en la gracia lo recuperó. Nunca habrás perdido nada que la gracia no te pueda devolver. Yo, siendo alguien que hubiera perdido todo, agarro esa palabra así y me pongo, digo, esto es para mí, Señor. Porque hubimos algunos que un día nos equivocamos en gran escala y Dios nos dio su gracia. Wow. Terminamos. Sexto y termino. La gracia que recibimos. ¿Qué vieron ustedes ayer ahí a un equipo vestido con unas camisas lindísimas, con un micrófono? Algunas que usted vio aquí, hermosas señoras vestidas de payasito, que hasta ayer yo las descubrí. Hasta la bauticé a una, le dije, usted se llama Bombita. Escúcheme, ¿por qué cree usted que ellos están haciendo allá afuera eso? ¿Por qué cree que van a comunidades como Turruares a invertir todo el día, venir cansados hasta no más, llevando, jalando, cargando, haciendo juegos y todo? Porque ellos entendieron la gracia. Porque de gracia recibieron y de gracia saben dar. Una persona que dice que conoce la gracia de Dios y no sirve a otros, no conoció la gracia. Toque al que está a la par suya y dígale, necesitamos dar gracia también. Mateo 10:8, termino como reflexión. Mateo 10:8, de gracia, grítelo, de gracia, dad de gracia. La evidencia de haber sido alcanzados por Dios es la gracia que ahora vivimos extendiéndonos hacia otros. Esa es la gracia. La gracia habla de perdón, ¿de qué? La gracia habla de misericordia. La gracia habla de paciencia. Hay que tenerle paciencia a la gente. A veces uno quiere perder la paciencia, pero Dios nos llama a tener, sed pacientes los unos con los. Señor, pero lo cambias o te lo mando. Pacientes, compasivos. ¿Cómo? Compasivos. Un día vamos a predicar de compasión, porque la iglesia necesita mucha compasión. ¿Sabes qué es gracia? Es servir a otros. ¿Qué es? Demuestre que usted es un hombre con la gracia de Dios sirviendo a otros. Sirva a un niño,
Tal vez aquí en el templo no quiera, pero salga con 3:16. Salga a evangelizar, salga a dar un tratado. Eso es gracia. Y aquí anoté algo. ¿Sabes qué es gracia en una fecha como esta? Compartir de lo que tenemos con otros. Eso es gracia. Usted sembró un juguete, lo felicito. Usted dio una manzana, lo felicito. Pensaste en los demás. Si no diste hoy, en este diciembre, no le has dado a nadie, todavía tienes tiempo. Busque un vecino, busque un amigo, alguien en la calle. Dele. Porque la Biblia dice que los que reciben de gracia dan. Vuelva a ver al que está a la par suya. ¿Tiene cara de gracia o no? Mira a ver. Y anoté algo aquí poderosísimo, mientras los chicos se preparan para cerrar con una canción preciosa. Anoté esto: la gracia no es un estanque. Diga conmigo, no es un estanque. Un estanque es un lugar pequeño donde usted se quedó y ahí no pasa nada. No, la gracia es un río. ¿Qué es? Casi no escucho. Diga, la gracia es como un río que si no fluye hacia otros, se va a estancar solo en nosotros. Si el río de la gracia no está brotando y corriendo hacia otros, se va a estancar y se va a quedar solo para ti. Y ese no es el plan de Dios, ni es el diseño de Dios. Diga conmigo, el diseño de Dios es alcanzar a todos. ¿A cuántos? Póngase de pie, por favor. Termino con esto. Quiero terminar con esto, hermoso. Cierre sus bellos ojos, por favor, un minuto. Escúcheme un minuto. La iglesia, diga conmigo, la iglesia. A ver cómo está usted en su obediencia. Diga, la iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de restaurados por la gracia de Dios. Bienvenido a este hospital llamado ADEP, donde nunca te vamos a juzgar por quien fuiste, por lo que haces o tus errores. Siempre te vamos a ver con los anteojos de la gracia. Padre, gracias por este mensaje. La gracia de Dios le dice hoy a alguien: no estás descartado, no estás solo, no es tarde. Dios no ha terminado contigo. Levante sus manos un minuto y nos vamos. Un minuto más, por favor. Quizás esta canción te pueda terminar de amarrar este mensaje. Te puede hablar Dios.